Muy buenas, bien llegados y bien llegáis un día más a la mi casa, aquí, a este espacio que emitimos en TPA en este tiempo de andancio del coronavirus, esperando que desde casa sigáis afondando en los conocimientos, en este caso, de la asignatura de Lengua Asturiana y Literatura, tanto para eso como para bachillerato, aquí, en Educastur Televisión. Bien, vamos a arrancar el programa de hoy, vamos a hacerlo con una clase en la que vamos a ver muchos contenidos y ya sabéis que hacemos ese refuerzo dentro de nuestro blog asturianotv.wordpress.com y que además tenemos redes sociales en Twitter, en Facebook, en Instagram, @asturianotv. Ahí podéis poneros en contacto con nosotros, hacernos propuestas, enviarnos materiales, lo que queráis. Bien, vamos a arrancar como siempre y hoy vamos a hacerlo con una frase fecha. Una frase fecha en asturiano que lle este huevo salquier. ¿Qué quiere decir esto? Al final de la clase cuento verlo. O igual, ¿sabéislo ya? Seguramente sí. Sabéis más de lo que pensamos. Bien, hoy vamos a hablar de la literatura asturiana en el siglo XIX, pero vamos a pararnos nada más en tres figuras que percurren el siglo y tienen gran importancia para entender el pasado y el presente, tanto de la literatura asturiana como del propio idioma. El primer libro en asturiano asoléllase en este siglo, en el siglo XIX, pero ¿en qué año? Cuidado, que ya lo conté en otro programa, así que esto tenéis que saberlo. 1803, 1889 o 1839. ¿En qué año se asoleya el primer libro en asturiano? Bien, en 1839. Y Xosé Cabeda y Nava quienes publica el primer libro impreso en lengua asturiana, Poesías selectas en dialecto asturiano. Y este que tengo por aquí en la biblioteca, ya os enseñé un ejemplar el otro día, pero parece tan interesante. Este ejemplar está un poco más estropeado que el que os enseñé, pero mirad qué cosa más guapa. Los libros que se hacían en el siglo XIX son impresionantes. Vamos a devolverlo a la biblioteca. Bien, este libro es importantísimo porque mostráis autores de otros domines que si no, probablemente no conoceríamos. En asturiano en aquel momento hay más gente escribiendo, como por ejemplo Benito Canella, Domingo Evia, Xosé Napoleón Acebal y de ellos otros autores. La literatura que conocemos está influenciada por el espíritu romántico del momento, preocupado por reflexionar y por reflejar el espíritu de los pueblos que se manifiesta en los escritores, pues en los bezos, en el trabajo de la tierra, en la lingua, y esa lingua, evidentemente en Asturias, y era la lingua asturiana. Xosé Cabeda y Nava nace en Villaviciosa en 1796 y muere en Xixón. Este y era Xosé Cabeda y Nava, un aristócrata muy relevante en la vida política estatal y asturiana. Estudió muchos aspectos de importancia de la cultura asturiana, el lingüístico, el literario, la historia del arte y otras muchas cuestiones, siendo el primer autor que describe una característica de la lengua asturiana muy importante: la concordancia del adjetivo en neutro. ¿Qué cosas? Porque justamente lo que más vamos a ver hoy en la talla de gramática del espacio. En ese primer libro impreso, en 1839, incluye como anónimos de ellos poemas que en realidad hieren de so. En la obra hay un enclín por sentimentalismo, el asturianismo histórico, el asturianismo costumista, y entre las obras más destacadas están El Neño Enfermo, Los enamorados de la aldea, La batalla de Cuadonga, una aldeana de Xixón al príncipe de Asturias, La vida en aldea o La paliza, por ejemplo. Tenemos retratos de otros autores, pero de Cabeda y Nava y la primer semella que tenemos de un autor asturiano, y esta que aparece en la cubierta de uno de los sus libros. De algo más mozo que Cabeda y Nava y Joan María Acebal, que entama a publicar entre los años 50 y 60 del siglo XIX, uno de los tiempos más rellumantes que conoce la literatura asturiana. En esta domina, la lengua asturiana va aventallada respecto al gallego, por ejemplo. Faise una gramática asturiana de Joan Xunquera Huergo en 1869, un diccionario del idioma de Apolinar Rato y Evia en 1891, y avanzas en el conocimiento de las variantes del asturiano y del propio idioma, que va a ser objeto de interés por parte de la filología y la lingüística. Además,
faise una traducción del Evangelio de San Mateo per parte d'un equipo dirigido por obispo Manuel Fernández de Castro. Este home que tenemos aquí, que é tan importante porque fai un modelo normativizado de asturiano nesa primeira traducción del Evangelio según San Mateo. Un exemplo del interés que hai nese momento polo estudio del idioma é el del sueco Muntz, que fixo sobre el asturiano un estudio alrededor de la variante de Cangas del Narcea, que fadría público na súa universidade en Suecia. A partir de mediados del 19 aparecen nuevos nombres que dan el relevo a la generación de Caveda y Nava. La poesía tiene dos figuras clave. Acebal, del que os falaba ya, y Teodoro Cuesta. Cuesta ya es más popular, tan popular que tiene una estatua en el Son Mieres del Camino Natal. Si fuisteis alguna vez, te juro que visteis esta estatua, que está muy cerca de la plaza de Requexo y que reconoce a la figura de Teodoro Cuesta. Acebal tiene en general una poesía más culta, que llega más a las personas con una mayor formación, en este caso. Joan María Acebal nace en Nubieu en 1815 y muere en 1895. Entre sus obras más importantes, Cantar y más cantar, La fonte de Fascura y de ellos otros poemas. Aquí vemos a Joan María Acebal que amuesa gran calidad, mesmo en el dominio del idioma que en la creación de imágenes nuevas. Tiene un gran vocabulario que emplea con perfección. Y la figura que más me presta de esta domina es Enriqueta González Rubín, de la que no tenemos semelles, así que no podemos poneros, pero sí tenemos semelles del so libro más importante. Bien, ya hace 1832 en Santianes del Agua, en Ribesella, en el oriente de Asturias, y dentro de una familia de la élite rural del concello. Con los años va a convertirse en una figura imprescindible para las letras asturianes. La su vida fue no personal especial, siendo madre soltera con nada más 22 años. Después iba a tener 8 fíos más con el que sería el sohome Juan Echevarría Barrena. Con toda esta carga familiar, magar de toda esta carga familiar, siguió el su labor como maestra y periodista, de algo excepcional en el momento, colaborando en ellos periódicos como El Faro Asturiano, donde gracias al libro del su director Protasio González Solís, Memorias Asturianas, recibimos parte de la su obra, firmada con los alcuños de La Gallina Vieja, La Cantora del Sella. Son de ellos de los que usaba también da cuando el su propio nombre, Enriqueta González Rubín. Lesos proses fueron recuperándose paso ante paso a lo largo de los 30 años caberos, primero en ediciones de la Academia de la Lengua Asturiana y más tarde con la aparición del Viaje del tío Pacho el Sordo Ovieu, la primera novela en asturiano que llegó a imprenta en 1875, pero tuvo desaparecida hasta 2007 de forma misteriosa. Aquí tengo la reedición facsimilar de ese libro que desapareció pese a que pasara por la imprenta, o sea que tenía que haber de ellos ejemplares y magar de ello tuvo desaparecida a lo largo pues, de casi un siglo de historia, no llegando nada más que trozos de esa novela del Viaje del tío Pacho el Sordo Ovieu. Y es posible que exista otra novela previa, asolellada por entregues alrededor de 1864, pero sobre ella sigue el misterio que arrodia a toda la figura y a toda la obra de González Rubín. Enriqueta murió el 9 de Pallares de 1877 con 45 años. En su pueblo natal, una placa recuerda a su figura y desde 2003 y a lo largo de aquellos años, el gobierno de Asturias convocó un premio de periodismo en asturiano con su nombre. En 2008 celebróse la Semana de les Lletres dedicada a la su figura. Fue cuando se expulsó este libro. Con esas tres figuras de las que vos falé, Xosé Caveda y Nava, Joan María Acebal y Enriqueta González Rubín, podemos hacernos una idea de lo que fue un siglo de luz para la lengua asturiana. ¿Qué figura vos presta más? ¿Cuál vos llama más la atención? ¿La del poeta culto? ¿La de Caveda y Nava, que fue el que expulsó el primer libro en asturiano? ¿La de la primer novelista, una mujer, la única literatura de Europa que tenga una mujer como primer novelista? Son figuras interesantes. Propongo vos que colgáis en redes, citando @asturianotv, una pequeña investigación sobre obra de estos autores o que nos descubráis a otros autores en lengua asturiana del siglo XIX. Bien, ahora vamos a ver un pocoñín de gramática.
una de las características que más rompe la mollera de la gente que está aprendiendo asturiano o hasta de aquellos que están pues simplemente mejorándolo y el uso del neutro de materia. ¿Por qué? Bueno, lo cierto es que en asturiano tenemos un tercer género, o puede llamarse así. Sabéis que el género puede ser masculín, femenino, pero en asturiano también puede ser neutro en de ellos casos. Aquí tenemos 3 ejemplos: el perro gafu, la moza roxa y la arena mollao. Como podemos ver, el masculín acaba nu, el perro gafu, el femenino na, la moza roxa y el neutro de materia no, la arena mollao. Bien, vamos a ver en qué casos usamos el neutro de materia. Utilízase en adjetivos de toda triba, de toda clase. Referentes pronominales también, artículo y pronombre personal de tercera persona. Pero, ¿en qué casos? Afecta nada más a los elementos citados cuando van acompañados de un sustantivo incontable. Esto es decir, una palabra que no podemos contar en un número. Por ejemplo, no podemos decir una arena, 2 arenes, 3 arenes, pero sí podemos decir un perro, 2 perros, 3 perros. ¿De acuerdo? Bien. Vamos allá. También podemos hablar de que el adjetivo tiende a estar siempre pospuesto al sustantivo para que ya afecte este fenómeno del neutro de materia. De tal manera que podemos decir el agua frío, pero diríamos la fría agua, no la frío agua. Nada más en singular, siempre en singular. Esto es decir, diremos la arena mollao, pero no les arenes mollao, sino les arenes mollaes. Ahí sí va a haber concordancia en género y en número en femenino en este caso. También tenemos que ver que el neutro de materia puede usarse también con infinitivo. Esto podemos decir falar con los amigos y prestoso. Ahí fadrase una concordancia, un neutro, con ese verbo ni infinitivo. En otros usos que podemos ver, por ejemplo, oraciones sustantives o sustantivaes con que, si y lo que. Que grites tanto, nun ye prestoso, si lo fixiste mal, ya está escaecío, o lo que dixo, ye correcto. Vale, ahí tenemos 3 ejemplos. También puede darse en un adjetivo sustantivado por lo. Esto ye lo guapo, ye prestoso, o lo bono, ye más caro. Y vemos la concordancia acabada en u en el caso de prestoso y de caro. Otros usos que también pueden darse son con demostrativos indefinidos y interrogativos neutros. Hay algo raro en esa casa, no hay nada sucio en ese negocio. ¿Cuánto ye tuyo? Aquello ves, que ves, ye guapo. ¿Vale? Ahí tenemos otro ejemplo. Y tenemos otro más que ye el de pronombre de tercera persona, ello. Nun bebas de ello, ye malo. Hay una concordancia ahí entre el ello y el adjetivo malo, que también se fa en neutro. Bien, en expresiones de uso metalingüístico, cantarín ye diminutivo, folixa, pero como veis mal escrito, folixa está mal escrito, ¿vale? Hay una excepción de uso fuera de los adjetivos y de estos otros fenómenos que vimos, que ye en el caso de 3 palabras en los que el neutro de materia aparece en la propia palabra, teniendo 2 versiones: pelu, la que ye contable, y pelo, la que ye incontable, y lo mismo con fierro, fierro, filo, filo. Así no diremos, había un pelu na sopa, pero ese mozu tiene el pelo prieto, ¿vale? Y lo mismo veríamos con fierro. Agarró un fierro y rompió la ventana, o merqué un camión de fierro, ¿vale? Podemos decir también con filo y con filo, pues por ejemplo, salióse un filo de la sudadera, o merqué filo para coser en casa. Bien, ahí tenemos esos ejemplos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿vale? La sidra ta, ¿cómo diríamos? Bonu, bona o bono. Seguimos en el neutro de materia, la sidra ta, bono. Vamos a hacer otro. Llovió y la arena ta, ¿cómo? Mollada, mollao, mollao. La arena ta, mollao. Vale, muy bien. La xente ta, fartu. ¿Farta o fartu? ¿Qué me decís? ¿Xente ya incontable? Sí.
la xente está farto. E aí vemos outro exemplo. Bien, pues con esto más o menos tenemos repasado el neutro de materia. Ya sabéis que no es un fenómeno fácil, que tiene muchas variaciones y muchas posibilidades, pero si tenéis dudas, pues ya sabéis, en redes @asturianotv preguntáis y vamos resolviendo esas cuestiones que puedan surgir de la gramática que estamos viendo aquí en este espacio. Bueno, agarráisme aquí buscando de ellas cosas en la revista Formientu, que es una revista literaria de xente mozo que lleva soleándose desde 2006 y que desde unos años cuenta con una plataforma en la red, formientu.com. Dentro hay muchos recursos, una hemeroteca con los números viejos de la revista para descargar y leer, cosa interesante en estos días, noticias sobre literatura, convocatorias de concursos para obras en asturiano y gallego-asturiano, y en esta cuarentena un festival que se emite todos los días a las 7 de la tarde que se llama Formientu en Casa Fest. Miráis porque hay muchas actividades interesantes, conciertos, recitales, charres, entrevistas. Y bien, otra cosina, si escribís en asturiano y tenéis esa vena literaria, pues poesía, narrativa, teatro, mandáis los vuestros textos a la revista. Quién sabe, igual de esta cuarentena salís con una carrera literaria. Bien, vamos rematando y como siempre para hacerlo, traigo vos música de lo mejor, música en asturiano. Primero voy a leer un poco. Pero yo para mí, déjeme tranquilo, déjeme tranquilo. Y fue el destino el que me trajo aquí. Sabes que estás fecha para mí. Bueno, ya sabéis que lo mío no son los instrumentos, pero yo empeñome porque la música apasioname. Y realmente por eso quiero transmitiros también esa pasión por esa música en asturiano, que tenemos un panorama riquísimo en Asturias con artistas buenísimos y uno de ellos es Luis Núñez. Luis Núñez y los Folganzanes y el su grupo, un grupo de folk rock alternativo, pues que Luis Núñez lleva encabezando muchos años y que está acabando de sacar un álbum nuevo que se llama Blinka. Pero tuvo de ellos antes, voy a quitar la guitarra y voy a enseñaros de ellos de los dos discos. Aquí tengo el cantar del Folgazán y aquí Luis Núñez y los Folgazanes Xuro nun tornar, que es el tema que vais a sentir al final del programa y del que vais a ver un pequeño videoclip o un trocín, porque el resto vais a poder verlo en nuestro blog asturianotv.wordpress.com. Colabora con una cantidad de artistas, músicos asturianos excelentes y para él cada uno de los cantares es como un mundo aparte, porque hace música muy variada, muy distinta, con la que poder disfrutar de este confinamiento al tiempo que practicamos asturiano. Con este tema Xuro nun tornar, que intentaba yo tocar al principio pero que ya veis que soy un desastre, traigo vos melodías rockeres que espero que vos presten. Ya me contáis en redes, sabéis las redes @asturianotv, y tenéis a Luis Núñez de los Folgazanes con su disco nuevo, que no es este que os enseño, este y el anterior, pero ya que todavía no tuvo tiempo de distribuirlo. Ese disco Blinka, tenéislo en Spotify, tenéislo en YouTube y podéis disfrutarlo desde casa. Voy colgados en el blog también los enlaces para que podáis hacerlo y podáis algamarlo con mayor facilidad. Bien, ya sabéis que además en la plataforma Formientu hay conciertos, uno de ellos fue el de Luis Núñez y podéis verlo. Voy colgados también el enlace en el blog y si no entráis a la página en Facebook de Formientu o en formientu.com y allí tenéis el vídeo con el concierto completo que dio Luis Núñez en el Formientu en Casa Fest. Y bien, para rematar, aquella expresión que vimos al principio del programa, este huevo sal quiere. ¿Qué quiere decir esto? Pues es una expresión que se emplea para indicar que da quien faida que buscando el porgüello, buscando el interés propio, o sea que si te vienen afalagando, y es porque ya sabes, este huevo Salquier. Bien, hasta aquí el espacio de Güey. Seguimos con más contenidos enseguida aquí en TPA en Educastur TV. Yo mientras tanto voy a ver ese videoclip de Xuro nun tornar. Tantas veces escapaste del mi hollao como un niño en taine contra un río.
Palomba. Páxaro del xénero columba de cabeza pequeña, cuerpo arredondeado y rabo ancho. Pigeon. Hamama. Голубь. 鸽子。 Paloma.